con nosotros el señor Jorge Morel, investigador y uno de los autores del estudio Los 100 días de PPK, que ha realizado el Instituto de Estudios Peruanos. Ahora entró, anda en short. Yo dije, este chibolo no ha ido al colegio hoy día. ¿Hijo de quién es? ¿Qué cara de mocoso que tiene? Tienes 32 años. ¿Eh? Qué bárbaro. Pues has hecho un pacto así con el diablo. Con el diablo, no envejece, cara. Jorge Morel, así con la pinta de chibolo que tiene, es un investigador sumamente serio, una institución que es una institución, así con mayúsculas, que es el Instituto de Estudios Peruanos. Y que ha hecho este balance de estos primeros 100 días y que nos interesa saber cuáles son sus conclusiones. Sí, adelante. Gracias, sí. Bueno, lo que hicimos en realidad es ver hasta qué punto la agenda de reformas que planteó Pedro Pablo Kuczynski para las elecciones generales de 2016 han podido concretarse en los primeros 100 días de gobierno. Sabemos que cuando uno plantea cosas en la campaña electoral, en el plan de gobierno, lo hace pensando en el mejor escenario posible, que vas a tener mayoría parlamentaria, que la oposición va a colaborar contigo, etc. Sabemos que después del resultado electoral este panorama cambió por la polarización política, por la dominación del fujimorismo en el Congreso, y quisimos ver hasta qué punto estas reformas que planteó Kuczynski en la campaña se han podido materializar en esos 100 primeros días de gestión. Claro, pero además hay dos ingredientes que han sido importantes, ¿no? Primero, que la realidad que ha enfrentado el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski es peor de la que se suponía que era, ¿no es cierto? Y lo segundo, que hay había una contención de conflictos. La Defensoría del Pueblo registró 208 conflictos sociales, ¿no? Serios, ¿no? Que estaban a la espera de ser resueltos, pero que estaban en ebullición y que en cualquier momento, bueno, ya se desataron por todo el país, ¿no? Que es otro factor que también es determinante, ¿no? Es cierto. Es decir, no es que tienes todo el tiempo del mundo para empezar a dar respuestas a los problemas, ¿no? Y claro, y si recordarás, Nicolás, cuando empezó la gestión del gobierno, cuando se supo que Kuczynski fue electo presidente, muchos analistas y muchos politólogos recomendaban al gobierno descansar en la popularidad presidencial para contrarrestar el factor político del Congreso opositor, ¿no? Claro. Y lo que estamos viendo es de que se está carcomiendo eso desde muy temprano en el gobierno. Ese capital, digamos. Exactamente. ¿No? Era como que la recomendación que todo el mundo le hacía al gobierno en su... La gente te quiere, PPK, y prendámonos de eso. Lo que no tomaron en cuenta quizás es que también la oposición se dio cuenta de eso, ¿no? Y empezó a trabajar en los ámbitos de popularidad donde el gobierno podría estar a la cabeza. Ahora, ¿qué es lo que ustedes han encontrado? ¿Qué ha hecho y qué no ha hecho en los primeros 100 días de gobierno Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, dividimos el estudio en 4 ejes. No hemos estudiado todos los ejes del plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pero seleccionamos 4, que eran agua y saneamiento, la gran propuesta de Kuczynski en las elecciones, crecimiento económico descentralizado, inclusión social y financiera y reforma de la justicia. En estos 4 ejes, en líneas generales, en el documento está detallado los 2 ejes en que se ha podido avanzar a través de este diálogo con el Congreso en las facultades delegadas. Ha sido crecimiento económico descentralizado a través de la reforma de proinversión, del SNIP, y la reforma de las EPS y de la OTAS para el caso de agua y saneamiento. Esas como que eran reformas que estaban planteadas en el plan de gobierno y han llegado a buen puerto, en el sentido de que se han convertido en normas o se van a convertir en normas que probablemente se empiecen a dar resultados en los próximos meses. En los otros 2 temas, inclusión social y financiera y reforma de la justicia, sí vemos menos avances, en el sentido de que hay mucha continuidad respecto a lo que se hizo antes en la gestión de Humala. Ciertamente no se reconoce como tal por obvias razones, pero hay mucha continuidad, pero no ha habido esas propuestas de innovación que aparecían en el plan de gobierno y que no se han materializado todavía. Esto puede ser un tema también de prioridades. Obviamente 100 días es un límite temporal arbitrario, ¿no? Pueden haber otras... Claro, pero no hay... disculpa que interrumpa la secuencia, pero... Es decir, la impresión que da por ratos es que no necesariamente tenían... O sea, es verdad, se han encontrado con una realidad mucho más cruda de la que esperaban. Sí. Pero por otro lado te da la sensación de que no tenían respuesta para un montón de problemas. Es decir, no es que llegaron al gobierno y empezaron a hacer todo lo que habían pensado hacer o a proponerle al Congreso las cosas que había que hacer, sino que están viendo a ver qué cosas proponen, ¿no? Sí. Ese por lo menos es la sensación que yo personalmente tengo, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Digamos, el plan de gobierno y las propuestas de campaña de lejos fueron las más ricas de todos los que habían
en contienda en esa elección. Y esto se ha encontrado con este reality check, como dicen en Estados Unidos, claro, desde lo que pasa en el Congreso, pero también con esta idea que, no sé, el congresista Violeta, por ejemplo, lo planteó, ¿no? La idea de que el presidente está gobernando con otros, ¿no? Lo que se dijo en la campaña es una cosa, pero el presidente está gobernando con un grupo distinto al que hizo esto, ¿no? Y puede ser que de ahí venga la carencia de respuestas políticas que vemos hoy, ¿no? Pero también de cuadros, ¿no? Es decir, de con quién haces lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, como te digo, ¿no? Yo creo que el escenario, digamos, la lista parlamentaria y los resultados electorales de la campaña electoral han sido demasiado crudos, ¿no? Para el gobierno, ¿no? Nunca se esperaba una tercera mayoría con un presidente y una oposición tan polarizante como la que tenemos hoy, ¿no? Y eso ha descolocado en términos de cuadros políticos al gobierno. Ahora, el gobierno, usted reconoce como un mérito el planteamiento del destrave, ¿no es cierto? Sí. Y todo este asunto de la tramitología. Exacto. ¿No es cierto? De dar un salto en relación a esto. Sí, digamos, hay como que hay destrave para dos actores, ¿no? Los grandes actores, que son los grandes proyectos de inversión, pero también bajo estos programas de destrave de los trámites que el ciudadano se encuentra día a día cuando va a la municipalidad, cuando va a los ministerios, ¿no? Y que hay un trabajo ahí de acercar al ciudadano hacia el Estado, que es un énfasis distinto, ¿no? Tú recordarás que en el cambio de gobierno anterior hacia Ollantumala, el énfasis era desarrollo en las regiones, inclusión social, temas rurales. Ahora hay un énfasis muy distinto que es clases medias en las ciudades que quieren tener acceso fácilmente a los trámites que son engorrosos muchas veces, ¿no? Ahora, yo conversaba, me impresionó sinceramente la conversación el otro día con Raúl Descanseco, y por eso la he citado varias veces en estos días, porque él decía que un primer tema que tiene que resolver Pedro Pablo Kuczynski es hablarle con sinceridad al país y contarle la realidad tal cual. Es decir, lo complicada que está la situación, la dificultad que hay en la caja, tiene demandas por todos lados, de los maestros, en el sector salud es angustiante, en las regiones, en el sistema judicial, este asunto no va más. Acá ha estado Duberlí Rodríguez, el presidente de la Corte Suprema recién electo, diciendo no podemos ofrecerle al país la justicia que el país necesita y merece si no tenemos dinero y no podemos andar mendigando. O sea, en todos lados. O sea, todo te lleva a lo mismo, a la caja, ¿no es cierto? A la necesidad de recursos. Exacto. Recursos que no hay. Entonces, lo otro que decía Raúl Díaz Canseco es tan complicada la situación que si no se toman medidas más audaces de las que se están proponiendo, no vamos a poder responder a las necesidades y exigencias del país, ¿no? Claro, quizás el énfasis ahora por las reformas, el destrave, tiene que ver precisamente en que estamos en vacas flacas. Cuando estás en vacas flacas es mejor reformar, lo que ya tienes cambiarlo, hacerlo más eficiente y permitir, y ya no tener esa iniciativa quizás que se tenía antes en las épocas de bonanza económica, ¿no? Donde puedes hacer muchas cosas y no incomoda tanto en el sentido de que sobra la plata, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que... O sea, la situación ahora es que no sobra la plata, digamos. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ahora se está apostando más bien por lo que tenemos, cambiarlo, hacerlo más eficiente, acercar al ciudadano al Estado. Entonces ahí hay una agenda nueva, por así decirlo, que detectamos en el documento, que nos parece interesante. Vamos a ver en qué acaba eso, ¿no? Porque recién está comenzando. Claro, los resultados, por ejemplo, del destrave, ¿cuándo los vas a empezar a ver? Ciertamente no solo en los 100 primeros días, va a tomar por lo menos, bueno, dependiendo del sector también, ¿no? Ahora, también claro, porque no es solamente que elimines organismos como o procedimientos como el SNIP, ¿no es cierto? Exacto. Sino que la burocracia empiece a actuar de otra manera, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? Y también depende de qué tipo de actor estatal estés hablando, ¿no? Por ejemplo, en el estudio nos enfocamos en el sector justicia. Y claro, ¿no? Cambiar el sector justicia es muy difícil, ¿no? Es un cuerpo corporativo con otro tipo de lógicas, de jerarquías internas, que es difícil cambiarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso, ¿no? Ahí van a haber como que instituciones donde avance el destrave más fácilmente y va a haber otras en que más bien haya que empezar a negociar políticamente con las cabezas para sacar reformas. Ahora, ¿cuáles son las principales debilidades que han encontrado ustedes en estos 100 días? O sea, por ejemplo, los decretos de urgencia.
Sí, hemos encontrado que ha habido, digamos, tendencias nuevas en el sentido de que, por ejemplo, se ha aprobado solamente un decreto de urgencia en los 100 primeros días, lo que es una notable diferencia respecto al gobierno de Alan García II, el de 2006, y el de Ollanta, donde se aprobaron entre 12 y 13 decretos de urgencia en los 100 primeros días. Esto es una diferencia notable en el sentido de que contraviene la idea de la crisis absoluta, ¿no? Un poco, ¿no? Digamos, si no estás en crisis, porque si estás en crisis, perdón, ¿por qué no reaccionas al nivel que la crisis exige? Hay muchas interpretaciones hacia eso, ¿no? ¿Por qué se ha utilizado solamente uno en estos 100 días, ¿no? Eso. También hemos visto que, por ejemplo, en la aprobación de decretos supremos, ha habido pocos decretos supremos de creación de nuevos programas. Tú recordarás que tanto Alan García como Ollanta Humala en los 100 primeros días crearon programas que eran algo así como programas insignia, programas bandera, Pronama, el tema del agua en Alan García, Pensión 65 en Ollanta Humala. Bueno, este gobierno no ha creado ningún nuevo programa a través de decreto supremo, lo que podría indicar que estamos viendo hacia eso de reformar lo que ya tenemos, no crear nuevas cosas, porque eso va a complicar el presupuesto más, ¿no? Entonces ahí hay nuevas tendencias que nos hablan de este gobierno más tecnocrático, en el sentido de estas apuestas grandes por las reformas y quizá menos enfocado en obtener eso, ¿no? Réditos políticos inmediatos, ¿no? Quizás se pueda leer también por ahí. Ahora, el tema de la informalidad, que fue un debate tan importante, sí, ¿no es cierto? En términos prácticos, ¿qué cosa, o sea, qué cosa es lo que han evaluado ustedes, o esto no ha sido parte del estudio? No ha sido parte del estudio, ¿no? Pero igual se cruza, ¿no es cierto? Aparece, ¿no es cierto? Claro, la idea del gobierno de reducir la informalidad a través de acercar los procedimientos y las exigencias tributarias al ciudadano, ¿no? Un poco. Un tema que sí hemos visto y que nos pareció muy interesante es, por ejemplo, el futuro de la descentralización. Y aquí tenemos un gran debate, ¿no? Porque probablemente no va a haber Ministerio de las Regiones, la gran propuesta del presidente, la gran propuesta del vicepresidente. ¿Y quién va a dirigir la nueva descentralización en los próximos años? ¿Será suficiente los goles ejecutivos que hace el gobierno de encuentro con los gobiernos regionales para sacar estas agendas? Probablemente quede algo ahí descolgado, ¿no? Y quizás esa es una de las propuestas que más se va a resentir que no lleguen a concretarse, ¿no? En tanto no hay apoyo desde el Congreso. Sí, vamos a interrumpir, si lo permite, sí, Jorge, porque tenemos información de último minuto. Ha habido un temblor en Ica, ¿no? Tenemos Marlon Vidal está en Ica. Adelante, Marlon, por favor. Buenas tardes, colegas. Sí, lamentablemente otro movimiento telúrico en la ciudad de Ica de 4.4 aproximadamente a 32 kilómetros del oeste de la ciudad de Ica. Esto está preocupando mucho a la población de Ica porque los movimientos constantemente, no solamente en estas horas, sino también en horas de la noche. La gente está bastante preocupada. Estamos solicitando ya un informe general de todo lo que viene sucediendo en algunos distritos de la provincia de nuestra ciudad iqueña. Muchas gracias a Marlon por esta comunicación. Yo quería insistir sobre esto es decir, el dramatismo, ¿no? Es decir, de la situación por donde uno la mire, es decir, sobre todo en los sectores más críticos, ¿no? Ves la situación de la inseguridad, ves el tema de la salud pública, ¿no es cierto? Y se te paran los pelos de punta. Ves la situación de la justicia, ¿no? Porque es una locura. O sea, el Poder Judicial dice poco menos que para poder hacer lo mínimo que tenemos que hacer necesitamos 3.000 millones y el presupuesto le da 2.000. Es decir, le da, digamos, las 2/3 partes de lo que requiere, básicamente. O sea, no están proponiendo ni siquiera la gran reforma del sistema judicial. Entonces, tienes eso por un lado, pero yo insisto, en la falta como de un mensaje más dramático, ¿no? Sí. Que movilice al país alrededor de objetivos y que la gente diga, vamos PPK con esto, ¿no? Vamos, sí. O sea, ¿a dónde estamos yendo? Es la pregunta. Sí, ¿no? Ciertamente se va a requerir un nuevo acuerdo político, ¿no? El escenario actual que estamos viviendo de máxima tensión, Congreso Ejecutivo no colabora en eso. Es algo que va a requerir, pues, eso, ¿no? Un tipo de gobierno que no hemos visto hasta ahora. Tú recordarás que los últimos gobiernos, todos mal que bien, han podido conseguirse una bancada informal que los respalde, ¿no? Una o varias, ¿no? Que los respalde.
En este caso no está sucediendo eso, y ese tipo de escenario nuevo encuentra a los actores políticos en un estado de shock, por así decirlo, y de inmovilidad, ¿no? No quiero decir que el gobierno esté totalmente en eso, pero puede llevar a eso, no darse cuenta de esta realidad nueva que estamos viviendo. O sea, pero ¿qué debería ocurrir desde tu perspectiva? Que en un contexto como este, tan crítico como el que estamos viviendo, lo que tendría que ocurrir es un reencuentro o un encuentro, porque no sé si en algún momento lo hubo, entre Peruanos por el Cambio, que tiene el Ejecutivo, y Fuerza Popular, que tiene la mayoría abrumadora del Congreso, y ponerse de acuerdo sobre cosas básicas que hay que hacer para enfrentar esta situación tan complicada. Exactamente. Porque si no le va bien a PPK, eso no es que le va a hacer bien a Keiko Fujimori, ¿no? Exactamente. Es decir, hacerse cargo dentro de 5 años de un país hecho pedazos tampoco, digamos, planteado en términos políticos, es un buen negocio para nadie, ¿no? Exactamente, sí. Sí, bueno, como te digo, ¿no? Digamos, yo entiendo que Fuerza Popular tiene intereses políticos al 2021, pero va a tener que hacer de ellos aparte o de lado para poder llegar, al menos algunos de sus voceros o cabezas más representativas, poder llegar y colaborar con el gobierno en algunos temas, ¿no? Me parece que ese es el mejor escenario frente al otro escenario que se plantea, que es el del quiebre absoluto, las censuras y las 2 censuras y cierras el Congreso. Creo que mal que Claro, se va a tener que avanzar. porque la sensación que yo percibo de mucha gente es que lo pregunta así, ¿qué tal el gobierno de PPK? Bueno, ahí ¿no es cierto? No es que desata pasiones, ¿no? Que sí, que está haciendo lo que hay que hacer y que está, ¿no? Bueno, es que los resultados electorales fueron claros, ¿no? Peruanos por el Cambio pasó segunda vuelta con las justas, por así decirlo, y eso se nota también ahora, ¿no? Que no fue la primera opción ni fue necesariamente la segunda opción mayoritaria de los peruanos, ¿no? Lo fue con un poquito de diferencia respecto a la tercera fuerza, ¿no? Entonces, ese escenario... Claro, porque la sensación que te da es que, mira, si Keiko Fujimori hubiera ganado las elecciones, probablemente en la primera semana hubiera propuesto 40 cosas para hacer, pero también hubiera hecho lo mismo Verónica Mendoza y probablemente Alfredo Barnechea y seguramente Julio Guzmán. Y no sé si sigo en la lista, pero esa es la sensación que uno tiene, que como ¿no? Y PPK, que tenía supuestamente un programa más elaborado, más riguroso, más fino, a la hora de ponerse en acción, sientes que no termina de ponerse en acción, ¿no? Bueno, hay algo de eso, ciertamente. Digamos, el perfil del gobierno también nos puede revelar por qué sucede eso, ¿no? Esta idea de que son gente técnica, gente vinculada a la empresa privada, o gente vinculada a la gestión pública más pura, ¿no? No tanto vinculada a la política. Creo que el perfil del gobierno también da para entender por qué el gobierno reacciona como reacciona, ¿no? Con propuestas, eso, a nivel técnico de reforma y no tanto a nivel de político aunque las ha habido, ciertamente, ¿no? También el presidente se ha pronunciado por el caso Saavedra, por el caso de corrupción en salud, en el CIS, perdón. Entonces, ha habido algo de eso, vamos a tener que esperar todavía para poder ver si las circunstancias presionan más al gobierno a poder levantar más su lado político. Escúchame, Jorge, el Instituto de Estudios Peruanos, ¿cuántos años tiene ya? Más de unos 50. Increíble, 50 años pensando en el Perú. Exacto, ¿no? Desde los primeros fundadores hasta ahora, sí. ¿No? ¿Y quiénes quedan de los...? Porque Carlos Iván se fue, ¿no? Qué pena, Carlos Iván Julio de Gregorio. Kotler sigue ahí. Don Julio Kotler. Pensando el Perú hasta ahora. Y, renegando, me imagino, ¿no? No debe parar de renegar, supongo. Y bueno, hay investigadores senior y, bueno, más jóvenes, ¿no? Que estamos ahí también apoyando las labores, ¿no? En nuevas áreas también, ¿no? ¡Exitosa! Que el estudio de la ciencia política es muy reciente y ahí estamos algunos apoyando eso. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros y felicitaciones una vez más al Instituto de Estudios Peruanos por el esfuerzo que hace de entender lo que pasa en el Perú y debería tomarse en serio, ¿no? Digamos, la inteligencia del análisis de lo que está pasando en el país para sacar conclusiones y para los políticos, para los empresarios, ¿no? Incluso para los periodistas, ¿no? Sí, ciertamente. Incluso para los periodistas. Muchas gracias una vez más. Ha sido Jorge Morel, investigador y uno de los autores del estudio 100 días de PPK que ha realizado el Instituto de Estudios Peruanos. Esto está, uno puede tener acceso entrando a la página. El documento y los anexos del documento, que están muy interesantes también, se pueden acceder a través de la web del IEP. Los autores somos Patricia Zárate y Jorge Morel. Sí. Y Jorge Morel. Exacto. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a la pausa, vamos a regresar tras ella para hablar sobre el tema, por supuesto, de la situación de la salud
Van a estar con nosotros Rocío del Pilar Vargas Guevara, obstetriz del puesto de salud metropolitano del Callao, y Anet Milady Acuña Núñez, médico general del Hospital Octavio Mongruti, y Carlos Hugo García, tecnólogo médico del Hospital Sabogal. Ellos son todos miembros del movimiento CAS Nunca Más. ¿Ah? Ya pues PPK, ¿qué pasa con PPK mío? Dios mío. Pero antes de ir a la pausa, les recuerdo que este programa llega a ustedes gracias a American Prime, que agradece al público peruano por el rotundo éxito en la venta de sus exclusivos lotes residenciales con sus proyectos de Ocala, Sarasota y la isla de Gasparilla en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Felicitamos a los nuevos propietarios que ahora son parte de la familia American Prime y cumplen el sueño americano con el respaldo de una empresa que tiene más de 40 años de experiencia en el mercado de bienes raíces. No pierda la oportunidad de ser también uno de ellos. Para más información, llame al 708-5658 y acérquese al sueño americano con la garantía, confianza y solidez de American Prime, la original. Volvemos.